cada una de ellas sería amplio, ¿no? Pero vamos a sintetizar en las que tal vez los docentes de ahora utilizan más, ¿no? Unas 10 eh, herramientas digitales que son tal vez las más utilizadas, ¿no? Estas herramientas digitales en muchos sitios ya tienen cierta especialización incluso para gestionar, para crear contenidos, ¿no? Con los alumnos, interactuar con los alumnos. Hablamos de esa gamificación en el aprendizaje, explicamos para qué sirven ciertas herramientas. Por ejemplo, una de ellas va a ser eh, una de las más utilizadas ahora en la actualidad es el Canva, ¿no? Ese es el preferido por muchos porque este programita es una plataforma gratuita, es una plataforma que está en línea. Para acceder a esta plataforma, simplemente tenemos que registrarnos, ¿no? Ingresar a nuestro navegador, está haciendo una parte práctica sencilla de cómo podemos ingresar a la mayoría de las plataformas digitales, ¿no? Creamos nuestra cuenta primero, ¿no? Al crear nuestra cuenta, el ordenador nos va a pedir siempre por lo general, nuestro correo electrónico, ¿no? Para seguir continuando en crear eh, nuestro sitio. Canva nos envía, por ejemplo, un código de aceptación que llega a nuestro correo electrónico y bueno, nos da ya prácticamente la bienvenida al uso de esta plataforma, ¿no? Cuando ya ingresamos a esta plataforma, el programa ya nos pregunta incluso qué tipo de uso le vamos a dar, como docente, como estudiante, tal vez como empresario, ¿no? Tiene varias opciones. En base a eso, te va poniendo ciertas plantillas, ciertos modelos ya prediseñados para que tú simplemente acomodes tus contenidos, ¿no? Eso es una maravilla porque te ofrece más de 8.000 plantillas, ¿no? 8.000 plantillas prediseñadas para que puedas editar en base a lo que necesitas. Entonces, cuando ingresamos a esta plataforma como ejemplo, simplemente vamos a ver un sinfín de opciones de todo tipo, ¿no? Para crear videos, para crear eh, audios, para crear textos, imágenes, ¿no? Y cuando cerramos la plataforma, es como cuando ingresamos a nuestro correo, ¿no? La próxima que queremos ingresar, volvemos a abrir y en la parte de la pantalla izquierda se encuentran unas tres líneas por lo general, donde ahí está nuestro historial, ¿no? Ahí está nuestro perfil, están nuestros proyectos, están nuestras plantillas, está lo que hemos eliminado incluso recientemente, tal como manejaríamos cualquier programa, ¿no? El programa Word, por ejemplo, es algo parecido. Ahí tenemos la parte del archivo y en el archivo tenemos todo ese sinfín de opciones, inicio, diseños. No tenemos una variedad de contenidos. Entonces vamos a ver que este programita es muy requerido por el fácil uso. Los jóvenes y los estudiantes, sobre todo, utilizan mucho este programa porque resulta sencillo. Incluso ingresando a YouTube hay tutoriales para cada uno de estos, ¿no? Para cada uno de estos programas que hemos ido mencionando, si queremos profundizar su manejo. Pero la parte básica ya es esa, ¿no? Ingresar, ver las plantillas, tratar de manipular el cambio de contenidos, etcétera. Como, como profesores, entonces vamos viendo que hay ciertas herramientas digitales que son más requeridas.
¿Por qué? Porque algunas están más especializadas en la gestión de contenidos, algunas se diferencian por la interacción que tienen con los alumnos, otras se diferencian por la gamificación en el aprendizaje. Básicamente, entre esas tres podríamos mencionar. De acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, entonces, se va utilizando ciertas herramientas para realizar la clase, ¿no? Entre las más conocidas hemos señalado que está el Moodle, está el Google Classrooms, está el Prezi. Estas herramientas resultaron ser muy útiles para que podamos elaborar nuestros temas, ¿no? Nos sirven como guías prácticas, tienen ciertos modelos para gestionar nuestra labor docente, además de que podemos tener la participación en línea con nuestros amigos. Y básicamente podemos mencionar que las herramientas educativas digitales eh, tienen su atracción porque estamos siempre en constante relación con un navegador, con nuestro iPod, con nuestro celular, ¿no? Como aliado para la labor docente. Cuando hablamos o cuando hacíamos mención a las nuevas tecnologías, señalábamos esas características, ¿no? Que ya la revolución tecnológica está en su mejor momento y bueno, vamos mejorando ciertos productos, vamos mejorando también ciertos programas. Cada vez las empresas grandes que están dedicadas a esta labor van perfeccionando sus plataformas, ¿no? Para gestionar, para crear, para hacer videoconferencias, para crear presentaciones, para crear imágenes, para crear voz. Entonces, estas herramientas digitales en el ámbito educativo también se las está utilizando con esas mismas características, ¿no? Para que sean útiles en la labor docente, sobre todo. Una de las más preferidas es las que ya conocemos, ¿no? También el Moodle, que está en la plataforma de nuestro diplomado. Entonces, el Moodle va a tener su gran acogida al entorno virtual de aprendizaje porque es un programa, es una plataforma abierta, gratuita, permite crear cursos online, también permite gestionar estas aulas virtuales, permite hacer ese seguimiento de las calificaciones, permite también esas modificaciones en tiempos, en fechas, para el rendimiento incluso personalizado, ¿no? Entonces, van a ser estas plataformas las que tienen mayor aceptación, pero también hay muchísimas otras, como el Chamillo, como el Blink, como el Google Drive, como el Dropbox. Hay varias que no son tal vez muy conocidas de acuerdo al uso, ¿no? Seguramente estas tienen un uso específico y tiene otro público que sí lo utiliza de acuerdo a su área. De todas maneras, la mayoría de estas plataformas son gratuitas, están en redes educativos, algunas actúan como bibliotecas simplemente y bueno, ese es el uso, ¿no? Del Blink, por ejemplo. Es una red educativa para almacenar libros escolares, libros de más de 100 editoriales. Y bueno, entonces con este gran cúmulo de textos digitales, la función de este programa va a ser archivar esos documentos, ¿no? Y que estos estén a disposición. El Google Drive también es una herramienta digital que está al servicio de Google desde hace 20, casi desde hace 20 años. Desde hace 20 años podemos ver que Google, mediante esta plataforma, mediante este aspecto en la nube, va a guardar, va a archivar, va a distribuir incluso los documentos para
de acuerdo al requerimiento personal, corporativo. El Classroom también es otro de los preferidos, habíamos señalado como herramienta digital y va a ser un aula gratuita también, gratuita. También es un creador importante de contenidos, tiene un tablón que los profesores tienen acceso a través de espacios de trabajo con los alumnos. Mediante esta plataforma se puede subir documentos y bueno, ahí estamos conectados en línea también, ¿no? El Classrooms entonces va a tener esas características. El Zoom es otra de que es muy aceptable, muy utilizada porque es una herramienta digital exclusiva en videoconferencias, por ejemplo, ¿no? Está dentro de estas clasificaciones eh, para que permita realizar videoconferencias con una gran cantidad de público, ¿no? Esta plataforma eh, podría albergar hasta 1.000 participantes en una versión premium y de pago, ¿no? Y 100 participantes en una versión gratuita. Hay también la versión gratuita, pero el tiempo es limitado. Entonces podemos ver que hay bastante para elegir de acuerdo al uso que le vayamos a dar. Para gamificar el aprendizaje, por ejemplo, se utilizan herramientas que califiquen, por ejemplo, a los alumnos a través del juego, ¿no? El juego en estas plataformas nos sirven para evaluar con ciertos avatares, con ciertos retos, se les ponen insignias como puntajes. Entonces permite también hacer ese seguimiento en base a esta característica, la gamificación. Otra plataforma que nos va a hablar mucho de gamificación va a ser el Class Dojo, que es una plataforma también gratuita, es muy sencilla de manejar. Esta plataforma básicamente es pensada en el público más pequeño, en los niños, y también permite un acceso familiar. Con esta plataforma podemos asignar incluso insignias, notificar a la familia para el comportamiento de sus hijos, se crean informes individuales. Es una herramienta que se utiliza en ciclo de primaria, podríamos señalar, ¿no? Entonces, van creando informes, van creando aspectos de notificación en base al comportamiento de los niños. Entonces tenemos plataformas de acuerdo a la edad incluso. Otra de las plataformas que permite la participación de los alumnos también es el Kahoot, que es una plataforma gratuita, también es una plataforma que permite hacer concursos de preguntas y respuestas, ¿no? Los docentes pueden crear preguntas y hacer un estilo juego en clase para que esta herramienta pueda medir la asistencia o las respuestas de los alumnos en base a la participación del alumnado. Como podemos ver entonces, hay muchas plataformas y las más importantes, las más utilizadas, incluso son las que ya conocemos desde tiempos de pandemia, ¿no? Podemos señalar que estas máquinas, básicamente, hablando ya o relacionándolo con la inteligencia artificial, van creando ciertos algoritmos. Estos algoritmos van a tener también ciertas características de acuerdo a la función que tiene esta plataforma, ¿no? La velocidad, hay también inteligencias supervisadas, no supervisadas. Entonces, cada una de estas tiene esas características que utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de un aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo, la diferencia entre estos va a ser básicamente los famosos algoritmos que se entrenan eh, o vamos entrenando a la máquina para ver cómo funciona y la máquina automáticamente va seleccionando una especie de categorías
y bueno, va creando ciertos patrones, ¿no? Ya va seleccionando respuestas en base a ese contenido. Entonces, cuando se habla de esta inteligencia artificial en el uso de la educación, por ejemplo, vamos a mencionar que esta inteligencia artificial básicamente ha comenzado en el año 60, ¿no? Con esos inventos que mencionábamos y la tareita también que tenían, eh, una de las tareas de esta segunda clase también estaba relacionada a esta parte de la historia de la inteligencia artificial, a esta parte de las máquinas, ¿no? Cuando en 1950 se va a descifrar el famoso código Enigma. Ah, la tareita era ver esa película, tratar de sacar un análisis, un comentario en la parte final, y hemos podido ver con esta máquina que ya estábamos hablando en los años 50 de lo que conoceríamos posteriormente como las famosas computadoras y la inteligencia artificial. Ya se ha superado esto con la inteligencia artificial, pero hasta el 70, era lo máximo tal vez, ¿no? Porque podía descifrar. Entonces, dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, esta máquina, el invento de Alan Turing, decíamos que había salvado millones de vidas humanas, ¿no? En base a esa precisión que tenía en realizar el descifrado de encriptados. Entonces, esa era la parte inicial del surgimiento de la inteligencia artificial. Luego viene 1960 con el desarrollo de los primeros sistemas de tutorías inteligentes. Y bueno, en la educación hemos incursionado diseñando tutores virtuales, ¿no? Que permiten calificar cuestionarios, por ejemplo. Mediante la inteligencia artificial se utilizan mucho los cuestionarios, los tests que se envían a los grupos de amigos, docentes, estudiantes, para que califiquen ciertos comportamientos, que califiquen ciertas respuestas o que identifiquen ciertos errores, ¿no? Que cometemos. Ofrece también retroalimentación en torno al desempeño en tiempo real, lo que facilita una gran labor docente. La historia de la inteligencia artificial básicamente entonces va a surgir con esos matices, y ahora podemos hablar de una inteligencia artificial más avanzada que ya abarca ramas específicas de las áreas del conocimiento, ¿no? En educación, por ejemplo, la inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar ciertos desafíos en la educación. Y estos desafíos básicamente van a ser innovar las prácticas de enseñanza, va a ser crear contenidos, va a ser seleccionar la plataforma más adecuada, más sencilla, que tenga esa relación para acelerar también este proceso entre el estudiante, ¿no? Sobre esto de la inteligencia artificial también se ha demostrado que es una herramienta poderosa en la educación porque nos permite el desarrollo constante como docentes. Podemos analizar ciertas características del aula, ofrecerles retroalimentación y bueno, podemos realizar un sinfín de labores permitiendo esa facilidad pedagógica, la, la facilidad que tenemos cuando subimos contenidos, eh, podemos realizar ciertos foros y los tipos de inteligencia nos van clasificando, ¿no? El área específica que queremos desarrollar. La inteligencia artificial, entonces, por lo general, tiene esas características, ¿no? Cuando hablamos siempre en el ámbito de la educación, podemos señalar esos aspectos, ¿no? Proporciona
proporciona oportunidades innovadoras, proporciona enriquecimiento de experiencias, experiencias que antes no había, ¿no? Por por la relación simplemente docente-estudiante. Ahora el docente es un facilitador que interactúa con el estudiante y bueno, mientras más lo hacemos, vamos dando más prioridad a consideraciones incluso éticas, consideraciones culturales, sociales, centradas siempre en el ser humano que va a ser nuestro estudiante, sin perder todos esos rasgos y sin perder esas características que tiene la educación tradicional, ¿no? Cuando hablamos también de inteligencia artificial relacionada en plataformas, nos hacemos referencia siempre a que la inteligencia artificial garantiza que se amplíe el conocimiento, se amplíe o no se, y que los países permitan un uso adecuado a esta revolución tecnológica, ¿no? Cada estado, cada nación va viendo ya estos aspectos al hablar de tendencias revolucionarias en máquinas. Hablamos de siempre de algoritmos, hablamos de nuevas tecnologías, siempre relacionadas también en el ámbito de la comunicación y la sociedad, las publicaciones, todo lo que va saliendo a diario ya está relacionado con con la comunicación de masas. Cuando vemos la presencia digital, por ejemplo, en ciertos medios masivos, ya el periódico ha pasado a un plano digital, por ejemplo, ¿no? Eh, esas facetas que antes tenía, esas características del, del aspecto físico, de lectura, ya ha quedado ahora al plano digital. La la web corporativa que ya va sacando la información a cada momento, el contenido ya no lo hace incluso solamente eh, la corporación, sino los mismos ciudadanos, ¿no? Ya son parte de todo este proceso. Entonces es un proceso que se ha ido perfeccionando y los profesionales en esta área, al igual que la educación, han tenido que saltar a este caso para afianzar todo esto. Hay empresas aún todavía que consideran que el proceso de hacer una web ya está terminado, pero no. Cuando vemos los enfoques modernos específicos de cada uno, vamos viendo que siempre hay una revisión tecnológica. Vamos viendo que siempre es necesario un marketing de contenidos, ¿no? Ya hoy se habla mucho de marketing, ya se habla mucho de contenidos, porque los visitantes son en la mayoría virtuales, ¿no? El público ya se ha clasificado en un público visitante, en un público que está en constante relación con la web, y esta es la nueva relación de ahora, ¿no? Crear contenidos, ver ciertas características en estas plataformas que sean acordes a nuestra profesión. Y bueno, y si hace falta un equipo profesional, hay que elaborar un marketing industrial para extraer cierta información eh, que luego sea atractiva para nuestro público, ¿no? Entonces, es todo una conexión de elementos, ¿no? Para tener aceptación incluso en las redes. Las publicaciones que hacemos en las páginas web, ya estamos siempre todos estamos en relación constante con nuestro Facebook, con nuestro Gmail, con elementos que tienen relación con la nueva tecnología, con la inteligencia artificial.
Estos blogs ya sobresalen porque tienen cierta importancia por el contenido, por atraer el tráfico, por generar más visitantes. Entonces, esa es la función de este proceso. Las guías siempre van a ser en tratar de ser sencillos, tratar de que nuestro campo sea lo más amplio, atrayente, que aporte siempre información básica, no complicada, porque a nadie le gusta lo complicado, ¿no? Siempre ya ahora decíamos que la gente quiere todo en sencillo, ¿no? Todo en facilito. Hay que tratar de hacer información en base a esas características, ¿no? Sin dejar de lado, claro, lo académico, pero tratar de darle lo mismo en términos sencillos. Sobre esto, por cierto, ya en la universidad, en nuestra universidad, ya se habla de la famosa divulgación, ¿no? Ya universidades más grandes ya habían incursionado en esta rama que era propia solamente de la comunicación, ¿no? Cuando la comunicación tenía esas características de informar, de entretener y orientar al público eh, en términos técnicos, profesionales, y las universidades en base a cada área de conocimiento, proporciona material académico, ¿no? Este material académico, por lo general, se ponía en difusión a través de un ente, de un área, el nuestro podríamos decir que es el DICIT, ¿no? Y y esta instancia se encargaba de tratar todos estos elementos académicos y mostrar al público, pero que lamentablemente no llegaba a todo el público, ¿no? Sí a la universidad, sí a los docentes, sí a los estudiantes, pero faltaba esa parte de la divulgación, que otras universidades ya extranjeras ya habían incursionado incluso con un área exclusivo de divulgación. ¿A qué se refería este término, por ejemplo? Este término, ya recogiendo estas características de las nuevas tecnologías, proponía básicamente que esa misma información técnica, académica, sea elaborada en facilito, en un lenguaje comprensible, en un lenguaje para el emprendedor que está ahí afuera, pueda tomar, ¿no? O sea, se investigación de un año entero, por ejemplo, en el área de ingeniería, en el área de manufacturas, en áreas que son de producción, ¿no? Donde los interesados son los microempresarios, los empresarios, los emprendedores, pero no tienen conocimiento de estos aspectos, ¿no? Porque seguramente el documento está en lenguaje técnico, y bueno, la gente común eh, tenía esa dificultad, pero ya viendo estos nuevos términos incluso, ya se le trata de dar este mismo material, o la intención de las universidades que mencionamos ha sido esta, ¿no? De utilizar el término divulgación para generar sus contenidos académicos de investigación que sean de provecho para la gente, ¿no? Para la gente, para los empresarios, para los emprendedores, para los micros, y puedan tomar esa investigación y realizarla en la práctica, ¿no? También proporcionar esa información académica en pequeños documentos, en pequeños videos, en pequeños audios que puedan salir a nuestra sociedad, pero en un lenguaje sencillo, entendible, en un lenguaje digerible, con esas nuevas características, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crear contenidos,
cuando hablamos de estas plataformas virtuales, también hacemos referencia a estos aspectos, ¿no? Tenemos que, si bien no dejar de lado la parte académica, proporcionarle todo esto en un lenguaje más comprensible, en, en plataformas que tengan ya estas características de gamificación, de juegos, de premiaciones, de etiquetas, de avatares, ¿no? Lo que le gusta a la gente de hoy, ¿no? A los jóvenes de ahora. Y cuando hablamos también de subir contenidos, que estos contenidos tengan esas características, ¿no? Estas características de poder proporcionar esa información que sería seguramente amplia, pero en facilito. Por ejemplo, como comunicador social, como comunicadores, nosotros lo que hacemos, bueno, en el área que yo me desenvuelvo es darle ese material en lo que conocemos o en lo que han escuchado seguramente en una cuña radial, ¿no? En un video corto, en un producto radiofónico o en un producto de video que sea corto. Las cuñas, por ejemplo, de 30 segundos, hablamos de segundos, ¿no? Ni siquiera un minuto, porque un minuto sería un microprograma, ¿no? Si nos pasamos los 2, 3, 4, 5 minutos ya es recontra aburrido en radio, nadie escucha eso, ¿no? Entonces, en 30 segundos se hace una cuña sobre la ley 348, por ejemplo. Esa ley 348 que es un texto, pero que tenemos que resumirlo en 30 segundos, con los elementos más importantes, ¿no? Con el objeto de esta ley y lo que la gente tiene que saber de esta ley, ¿no? Y es por eso que como comunicadores bombardeamos eh, todos estos contenidos para que la gente pueda escuchar y a la vez pueda informarse, pueda educarse, pueda aprender de lo que seguramente le va a ser imposible leer, ¿no? Tantas leyes, tanta normativa, pero si le damos en facilito, sí lo recibe. Mm, Está escuchando la música y bueno, se le pone la parte de la publicidad o dentro de cada intermedio, se le pone esa famosa cuña en radio, se le pone ese pequeño video corto educativo en televisión. Y la gente con eso ya se ha enterado de esa ley, de esa norma, de eso que difícilmente podía haber leído, ¿no? Todo un texto. Pero sí la esencia de esa norma ya la sabe, ya sabe a qué se refiere la ley 259, la ley 348, ¿no? Tanta normativa que no, no lo haría porque tampoco es su campo, ¿no? No es abogado para conocer tanta jurisprudencia, tanto derecho, pero si le damos en facilito, sí lo acepta, ¿no? La gente normal, la gente común y corriente, y a través de eso vamos haciendo nuestra labor comunicativa, de la que es de informar, educar, también entretener, ¿no? Esas mismas características ahora se van poniendo en educación, pero con un poquito de más fuerza. Cuando hablamos de subir nuestros contenidos, entonces tiene que tener también esos elementos, ¿no? Algunas ideas básicas mencionábamos, son esas guías sencillas, esas guías para hacer contenido que atraiga. Es atractivo escuchar una voz incluso agradable, ¿no? Una voz modulada, que sea de agrado. También es importante hacer una previa investigación del público que estamos tratando. En este caso, si son estudiantes, de qué nivel, de qué tantas características que se tienen, ¿no? No es lo mismo estudiar acá que estudiar en la zona sur, no es lo mismo estudiar en una universidad pública que en una universidad privada, entonces se va viendo incluso
esas características, ¿no? Para darle esa calidez al estudiante, para que nuestra planificación, nuestra gestión tenga esa parte que se utiliza mucho en el marketing, ¿no? Crear esos pequeños elementos, incluso de videos. Hoy está de moda, les decía, crear los famosos TikToks, ¿no? Ya todos ven TikToks, desde los niños hasta los adultos. Fabrican, eh, elaboran, crean, se crean recursos gráficos a través de esto, ¿no? Entonces, son muchas las funciones que podemos señalar cuando hablamos de las redes sociales. Eh, la información parecería tan obvia, ¿no? Para todos, para la mayoría de los estudiantes, incluso para nosotros mismos, pero estas características que tienen las plataformas hacen que nosotros sigamos ese mismo camino, ¿no? De crear algo interesante, de que nuestras redes sociales ahora tengan aceptación de la comunidad, de que podamos mostrar imágenes, podamos mostrar videos, realizar trabajos didácticos y bueno, vayamos elaborando esto en ese ambiente eh, colaborativo. Los estudiantes por lo general ya trabajan en ese aspecto, ¿no? Siempre están en un ambiente de mutua colaboración. Se habla siempre de un ambiente colaborativo porque están en relación de grupos de WhatsApp, están compartiendo la misma información, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando hablamos también de los videos, cuando hablamos de creación de contenidos, estamos comprometidos para desarrollar ciertas estrategias, ¿no? Y esas estrategias van a ser esos suministros que le damos de manera digital al estudiante. Las herramientas digitales, entonces, para los docentes van a ser estas herramientas virtuales que estamos utilizando muchísimo en educación, ¿no? Cabe señalar una vez más que estas aplicaciones, estas plataformas tecnológicas diseñadas específicamente para ciertos usos, tienen esa función, la función de mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando vemos los materiales como profesores, siempre tenemos ya lo clásico y lo novedoso. ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que siempre utilizamos desde nuestra perspectiva? Van a ser aquellos medios o elementos que simplemente nos facilitan o intervienen en el proceso de enseñanza, y bueno, que lo utilizamos para optimizar principalmente la calidad de formación. Esta formación que tiene nuevas características. La educación de ahora ya está en base a públicos individualizados porque el estudiante ya busca directamente qué es lo que necesita. Cuando, cuando el estudiante le proporcionamos una tarea, ya de hecho va a utilizar eh, las nuevas tecnologías, el chat GPT, y bueno, hay tantas plataformas con inteligencia artificial, mencionábamos, para que le sea partícipe en ese desarrollo de la tarea, por ejemplo, ¿no? Y las herramientas digitales tienen esa función, no es malo que utilicen, pero eh, sí es la parte negativa siempre va a ser el uso excesivo de esto, ¿no? Del copy-paste. Las plataformas y estos recursos han sido diseñados específicamente para facilitar todo este proceso.
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La función va a ser esa interacción, va a ser optimizar, asimilar los conocimientos, pero de una manera participativa, ¿no? Entonces, la importancia que tenemos al utilizar las herramientas digitales radica básicamente en su capacidad de adaptarse a estas necesidades, ¿no? Como educadores, entonces, también sabemos que tenemos que realizar contenido, personalizar nuestros contenidos, evaluar al estudiante en tiempo real, evaluar en los foros, evaluar en línea. También tenemos la parte del tiempo, ¿no? Las ventajas que tenemos a través de estas plataformas van a ser esa interacción constante que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? La relación que se tiene en tiempo real, podemos compartir material, bibliografía, la personalización del aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de herramientas digitales, nos referíamos, les decía, a un público global, con características globales, ¿no? Es como, es lo que los medios masivos también ya han ingresado desde hace mucho tiempo. Antes se hablaba de una AM, por ejemplo, luego de una FM, porque los recursos técnicos, tecnológicos, no eran apropiados para difundir a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Se quedaba donde llegaba la antena, donde llegaban las ondas simplemente. Pero con estos cambios tecnológicos ya hemos podido perfeccionar todo esto hasta llegar a lo que conocemos hoy en los medios como la era digital. Y cuando hablamos ya de estas características, vamos a referirnos básicamente a que también tenemos que hablar para un público global, ¿no? Y a esa misma información, o hacer música, hacer una revista, o hacer cualquier tipo de programa, eh, tiene que tomarse en cuenta que no se está haciendo ya solamente para el público del alto incluso, o para el público, qué sé yo, de Viacha, ¿no? Entonces tenemos que tener ciertas características de amplitud, porque al hablar de una radio digital, por ejemplo, de seguro que nos van a escuchar en otros países, en otras regiones, no solamente en el Alto Oviacha. Entonces, no podríamos hablar de algo muy específico, sino que ya se va tomando algunas características más generales, ¿no? Que sean de conocimiento más general, que sea de aceptación global. Esas características también ya tienen las herramientas digitales, una accesibilidad global, por ejemplo, la mejora de la retención, la motivación del estudiante, la actualización constante. Aunque no creamos, el estudiante siempre se va actualizando constantemente. No, no es como el estudiante de antes, ¿no? Libros en físico. Ahora el estudiante de hoy tiene otras características. Ya se ha dado cuenta que puede hacer su relación de aprendizaje más sencilla. Puedes recabar la misma información, pero de manera más puntual, de manera más específica, de manera más corta, de manera más sencilla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya no quieren ver ni películas enteras, ya se ponen a ver los resúmenes de las películas, ¿no? Entonces, porque quieren saber de qué se trata, cuál es el objetivo, tener la síntesis de todas esas 3 horas de función, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la educación también va pasando algo de esto. Y con el uso de las nuevas tecnologías, ya las herramientas van proporcionando ciertas características de facilidad, de gamificación, de gestión de aprendizaje, de archivar el contenido,
de crear aulas virtuales, ¿no? Entonces, las plataformas podríamos sintetizar diciendo que se van clasificando de acuerdo al uso que tiene, ¿no? Una plataforma o una inteligencia artificial, les decía, tiene un uso específico, ¿no? El Google Drive, el Dropbox, por ejemplo, solamente son para archivar documentos, no van a ser utilizados para crear aulas virtuales como el Classrooms, ¿no? Tampoco el Classrooms va a tener las características que tiene el Google Meet, el Teams o el Zoom, que ya son más para videoconferencias, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene su particularidad. El Moodle, por ejemplo, nosotros no lo utilizamos para nuestra videoconferencia, no tiene esa función, sino simplemente es un gestor de aprendizaje para organizar, para crear, ¿no? Contenidos. Si queremos hablar de presentaciones, lo vamos a utilizar al Canva para crear PowerPoints, imágenes, videos o al Prezi. Y si queremos plataformas con contenido en base al juego, a la gamificación que tanto está de moda, ya hablamos de otros programitas, ¿no? Otros programas como el Roblox, como el Kahoot. Entonces, cada plataforma va a tener su uso específico y de acuerdo a eso se va clasificando. Y de acuerdo a esto también los docentes o el público va seleccionando qué plataforma quiere utilizar, ¿no? Qué herramientas son ideales o si cumplen la función que está buscando. Eh, Se proporcionaron plataformas específicas en el aprendizaje de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Para facilitar la adaptación del estudiante a sus nuevas necesidades de ahora. Y están ahí los programas, están las empresas que han ido gestionando todo esto como Microsoft. Entonces, eh, básicamente tenemos estos programas que utilizamos para la educación. Vamos a dar un respirito para también no cansarles mucho con esta parte del bla bla, ¿no? Siempre es teórico, teórico, y tal vez podríamos hacer algo de práctico. Podríamos elaborar un producto en Canva, un pequeño producto que es en presentaciones, para elaborar presentaciones es el más sencillo. O también se utilizan programas de audio y video para crear contenidos. O en cuál crearían su contenido, su TikTok incluso, ¿no? Simplemente hacen uso de cierta plataforma. El celular ya tiene incorporado todo esto. No hace falta ni siquiera una computadora porque un celular, una tablet tiene las mismas características, ¿no? Entonces, ya estamos con la tecnología a disposición. Y bueno, de acuerdo a las características personales también que cada uno tiene, bueno, va creando ciertos contenidos, ¿no? Algunos son buenos en presentaciones, hacen unas presentaciones excelentes, ¿no? Con diseños, movimiento, las letras, que no lo haríamos con el tradicional PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que utilizar ciertas plataformas, ciertas herramientas educativas, ya incluso con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las mismas grabaciones de voz, hoy ya se puede descargar todo tipo de plataformas para elaborar estos contenidos, ¿no?
voces robotizadas, imágenes, ya se van creando con filtros incluso las imágenes. Es algo impresionante lo que se puede hacer utilizando las nuevas tecnologías. Entonces vamos a darles un respirito para que puedan tomar un cafecito, tomar un refresquito. Y bueno, vamos a ir a la segunda parte para ya ir viendo la elaboración de nuestro trabajito en base a esto, ¿no? En base a la plataforma del agrado de todos, de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes seguramente tiene inclinación por cierta plataforma, por sus características que habíamos mencionado. Entonces vamos a ir ya en ese aspecto también en nuestro trabajito de esta tercera semana. Básicamente las herramientas en educación son esas, las que utilizamos. A ver, son las 20:15, unos minutitos entonces nos daremos de respirito para poder descansar un poquito y continuamos la segunda partecita, ¿ya?
Bueno, vamos continuando entonces. Como íbamos señalando, nuestro interés, nuestro objetivo ha sido tratar de ahondar en lo que es las plataformas virtuales, las herramientas virtuales, el uso en la educación que le vamos dando, haciendo énfasis siempre que una herramienta virtual, una plataforma es un espacio didáctico, al igual que una clase tradicional. En una clase tradicional englobamos ciertos aspectos de personales, ciertos aspectos de estilo propio, ¿no? De cómo agradar a nuestro público que está en presencia física. De la misma forma, una plataforma virtual es un espacio didáctico, es un espacio que va a englobar todos los aspectos que hemos ido mencionando, ¿no? Solo que vamos a englobarle ya estos tipos de herramientas, las herramientas que hemos mencionado como programas, como plataformas, que tienen fines específicos, ¿no? Estos sistemas entonces van a ser de gestión de aprendizaje, van a permitir contribuir a nuestro contenido, vamos a proporcionar recursos educativos utilizando siempre este nuevo entorno colaborativo, este nuevo entorno que está constantemente conectado, ¿no? Ya cuando hablamos de este tipo de características, este tipo de educación, podemos ver básicamente esa diferencia. En una clase presencial, los mismos alumnos en el pasado cortaban esa relación hasta el día siguiente o hasta la próxima clase, ¿no? Peor aún cuando no había mucho del aspecto tecnológico, los celulares, ¿no? Entonces, se veían solamente cuando había clases, las bibliotecas eran presenciales, ¿no? Tenía otras características. Pero cuando hablamos de una educación en base a lo virtual, en base a lo didáctico, pero en plataformas, ya vemos estos aspectos principalmente de colaboración, ¿no? Para generar en conjunto, para generar en ese compañerismo del curso, del grupo, compartir los elementos didácticos, van a compartir bibliografías virtuales, materiales digitales, etcétera, para ese proceso que siempre ahora se relaciona al aspecto del Internet, ¿no? Las plataformas entonces van a tener que gestionar de manera integral esa formación a distancia. Ese es el fin que vamos a buscarle cuando utilizamos plataformas, cuando utilizamos herramientas a distancia, ¿no? Como ese complemento de la docencia presencial, ¿no? Cada vez entonces tenemos que ver cómo crear espacios, cómo generar discusiones y trabajos para grupos de investigación. Cuando se trata ya de una clase diaria, por ejemplo, ya la relación se va haciendo más constante, ¿no? Ya la participación misma, por ser nuestra clase un resumen semanal o una sola clase a la semana, tratamos de hablar teóricamente todo lo que podemos, ¿no? Que es algo hasta aburrido en cierto modo, pero tenemos que enfatizar la parte teórica. Si fuera diaria la clase, ya la participación, los trabajos mismos en el grupo, los foros, incluso las mismas presentaciones que se hace en una clase presencial estarían presentes, ¿no? Pero ya con la organización, con el tiempo, vamos a ver que podemos emplear espacios de discusión también en aulas virtuales. Las plataformas virtuales entonces van a ser espacios que facilitan estos procesos
entre estudiantes, docentes y también de manera o de forma sincrónica y asincrónica, ¿no? Todavía se habla de que en algunas sociedades, para acceder a las nuevas tecnologías, la comunicación, eh, la revolución tecnológica, existe todavía esa brecha digital, ¿no? Como en todo, es como la evolución de las sociedades, ¿no? No están todos al mismo nivel, no es lineal, sino va a siempre ir en zigzag, en gradas, y va a existir siempre esas brechas, porque hay países que están pues ya en lo último de inteligencia artificial, se va hablando de superinteligencia, ya de aspectos que nosotros todavía estamos iniciando, pero ya vamos incursionando en esto de las plataformas virtuales, vamos conociendo la función pedagógica, lo importante conocer esas plataformas, interactuar con la tecnología. Y bueno, la enseñanza que proporcionamos va a tener ese fin, y el fin principal es ofrecer una educación de calidad, ¿no? Va a tener la parte teórica, la parte práctica. No dejamos de lado la enseñanza tradicional. El entorno de trabajo, entonces, bajo estas características, tiene esa, ese uso en base a herramientas para que la funcionalidad de la misma clase, para la gestión de contenidos, el seguimiento, sea completo, ¿no? Entonces, las plataformas digitales van a ser gestores de contenidos, gestores de aprendizaje principalmente, ¿ya? Estos denominados software, cuando hablamos de plataformas, son simplemente máquinas, son softwares que permiten llevar a cabo acciones en línea proporcionadas por la red, el Internet, ¿no? Y con esto ya teníamos cierta práctica, eh, y a diario vamos teniendo relación con chats, con correos. Antes ya los famosos correos electrónicos, y ahora lo más constante, el chat. En clases, los foros debates, los videotutoriales. Todos estos recursos tecnológicos son de carácter abierto. Las plataformas virtuales, entonces, en la mayoría, tienen este propósito: gestionar, organizar cursos. Los estudiantes van a ser capaces de tomar el control del aprendizaje en base a sus propios objetivos de aprendizaje, ¿no? La educación bajo estas características va a tener siempre ese aspecto personal, individual, a ritmo propio, ¿no? Si bien se ha incorporado estas plataformas educativas a la gran mayoría, hay una minoría que todavía carece de estos aspectos. Nosotros, por lo general, al utilizar estas plataformas, buscamos dar servicio a nuestras instituciones académicas. Vamos a dar servicio a los administradores nuestra, de nuestro diplomado, ¿no? Todos estos bajo ciertas contraseñas, bajo ciertos usuarios, lo que simplemente nos permite ver el ordenador, ¿no? Si se aprovecha bien esta posibilidad, entonces la instrucción virtual incluso pasaría de ser una simple transmisión de información para convertirse a una serie de procesos que estimulan un pensamiento crítico. Y la inteligencia artificial va a tener estas características, ¿no? Ya con todo este proceso, registros, simplemente va aprovechando estas posibilidades, estos datos, estos famosos algoritmos, para procesarlos y convertirse en una inteligencia artificial en base a esa información que nosotros mismos
la vamos proporcionando para que busque ciertas similitudes, ciertas características, ¿no? El soporte entonces de las herramientas va a favorecer a todo esto. Siempre hablamos de todos estos aspectos cuando nos referimos a las plataformas, a la inteligencia artificial, ¿no? La plataforma virtual, por ejemplo, tiene otra de las características básicas va a ser favorecer el proceso colaborativo. Se habla mucho de aprendizaje colaborativo cuando hablamos de plataformas virtuales. Cuando hablamos de plataformas virtuales, también vemos que no requiere softwares ni hardwares específicos, sino simplemente cualquier navegador. Como decíamos, puede ser una laptop, una tablet, una computadora. Lo importante es que tenga internet. Ya estamos en línea. Ya podemos crear nuestro Canva, como el ejemplo que mencionábamos. Desde el Google, ingresar a la plataforma, crear nuestro usuario y a través de un correo electrónico recibir ciertos códigos que nos permitan ya ser parte de esta plataforma. Y al ser parte de esta plataforma, al igual que cualquier plataforma, vamos a tener los cientos y miles de beneficios que ya tienen prediseñados, ¿no? Imágenes, presentaciones mismas, 4.000, 5.000 presentaciones que difícilmente podríamos hacer nosotros, ¿no? Sí manejamos lo básico, pero ya con esto de la inteligencia artificial, las plataformas con este uso específico tienen esas características. Otra de las herramientas que utilizamos va a ser las famosas diferenciaciones, ¿no? Entre LMS, los learnings, los famosos learnings como herramientas que van a permitir la gestión y publicación de contenidos que se van utilizando en los cursos. Estos famosos learnings van a ser el lugar para contactarnos, para encontrarnos entre usuarios dentro de la plataforma, ¿no? Aquí es donde nosotros como usuarios realizamos esa interacción en tiempo real. Las herramientas de comunicación, por ejemplo, van a tener esa retroalimentación mutua. Ya no solo es por parte del docente, ¿no? El docente se ha convertido hoy en un simple facilitador que proporciona, que transmite el conocimiento aprendido, que interactúa y que también aprende incluso, ¿no? En esa interacción. Las herramientas de aprendizaje entonces van a tener ese intercambio de conocimiento. Más aún con esto vamos a ahondar con el intercambio de conocimiento entre estudiante, docente, para eh, realizar un espacio en base a esa característica colaborativa y de gamificación que se habla bastante, ¿no? Más para gestionar contenidos, para permitir al docente transmitir esa información en forma de diferentes archivos, de diferentes PDFs, de diferentes textos virtuales, los cuales también podemos agruparlos en carpetas u ordenarlos en el Moodle, ¿no? Como herramienta utilizada para reasignar también diferentes permisos dentro de la plataforma, porque dentro de una plataforma hay aspectos que sí se ven y hay aspectos que están reservados solamente para los que manejan, ¿no? El caso del docente, por ejemplo. Las herramientas que se complementan al curso van a ser siempre esos blogs digitales, esos marcadores que tenemos como que aumentan la funcionalidad de la plataforma. Estas herramientas van a ser de carácter automático. Esa es la característica que tiene esta nueva forma de educación integral
los estudiantes van a ser siempre el centro de aprendizaje, ¿no? En base a una educación orientada, en base a esa misma emoción que se utilizaría en clases presenciales. El profesor siempre va a ser o va a tratar de ser el protagonista de generar contenidos. Los desafíos en el método científico va a hacer que nuestros conocimientos busquen esa eficiencia, ¿no? La educación entonces tiene que estar interiorizada con todos estos aspectos. Una educación permanente para construir proyectos personales. Cuando hablamos de una educación virtual, el estudiante es un proyecto individual. Cada estudiante ya es eh, algo personalizado, ¿no? La enseñanza virtual debe basarse entonces en experiencia, en reflexión, en acción, en interacción, ¿ya? Dentro de las plataformas educativas también hay diferentes tipos de plataformas virtuales didácticas. Decíamos que no todas son de carácter institucional, por ejemplo. Hay plataformas de software libres, hay plataformas comerciales también con las que se podría pagar una cuota de instalación y mantenimiento, ¿no? De acuerdo al uso específico que le vayamos a señalar. Entonces, cuando nos referimos a la educación de nivel superior, vamos a tratar de siempre ver esas características, ¿no? La de pregrado, la de posgrado, con esas pequeñas diferencias entre pregrado que tiene una formación nivel técnico, nivel licenciatura, pero que ahora con la educación virtual se está dando bastante énfasis a estas características señaladas. La educación que estamos realizando en posgrado, por ejemplo, ¿no? Ya de carácter virtual. Las universidades tienen esa tendencia porque tiene bastantes niveles de facilidad. Cuando hablamos de una educación superior, nos referimos a esa enseñanza universitaria que la practicamos en una clase presencial, pero ahora de carácter virtual, con el uso de estas herramientas, plataformas, y para el estudiante, ¿qué significa ser tomado en cuenta para el estudiante universitario? Todo esto es un desafío importante en su vida porque es la oportunidad de ingresar a una organización, a una especie de curso donde él mismo puede ser gestor de contenidos, donde él mismo puede ir a un ritmo propio, ¿no? Básicamente, tiene esa característica en base al estudiante. eh, la, la educación tiene que ser incluso atractiva, se señala bajo esta modalidad, porque las redes sociales son canales importantes de comunicación actual, ¿no? Los alumnos hoy en día comparten a cada momento ciertos aspectos, destacan ciertas similitudes entre ellos mismos, comparten la cultura de la misma universidad y al realizar todo esto están siempre en ese proceso de ir perfeccionando su manejo tecnológico. Hoy los chicos están siempre descargando plataformas, descargando programas de acuerdo al uso para cada materia incluso, ¿no? Si tienen diferentes materias o si tienen diferentes trabajos, hay una herramienta ya acorde para ese uso específico, ¿no? Entonces,
Lo que vemos entonces es tratar de despertar ese interés en los estudiantes, ¿no? Motivarlos, conectarlos en un aprendizaje cotidiano. Vamos a fomentar siempre esa autonomía, hacer el uso estratégico de ciertas competencias y bueno, lo más importante es tratar de ir retroalimentando en base a los contenidos, ¿no? Y las plataformas virtuales tienen esa parte atractiva. Las plataformas virtuales siempre suponen un gran avance en la educación porque es algo más sencillo de manejar, es algo mm, más beneficioso porque lo podemos hacer desde cualquier lugar. Y bueno, las plataformas virtuales también cubren ciertas necesidades, ¿no? Familiares, sociales. Resulta sencillo para ciertos usuarios que no tienen conocimientos técnicos o no están familiarizados con el mundo virtual, pero siempre buscan en la medida que se les proporcione actualizarse, ¿no? Actualizarse a través del celular, actualizarse a través de ciertos tutoriales. Hoy hay tutoriales para todo, ¿no? Que quieren aprender el Zoom, se pone un tutorial de Zoom y es la educación más sencilla. Y bueno, esa es la característica principal cuando utilizamos estas herramientas, ¿no? Tratar de hacer la vida más cálida, emplear ese mismo medio de comunicación para la enseñanza-aprendizaje, pero con el fin de ofrecer una educación donde podamos compartir recursos, donde podamos compartir herramientas, donde el trabajo sea colaborativo y también de seguimiento, ¿no? De seguimiento al estudiante. Mi, mi cargador de batería está fallando, no está cargando. Tal vez se corte la transmisión, pero a ver, sigamos hasta donde podamos, mis estimados. Para esta tercera sesión, ya ingresando, o como habíamos desarrollado, en la gestión de contenidos, elaboración de materiales, cada uno tiene cierta inclinación con alguna plataforma en específico, por el uso, eh, por las características de la plataforma o del programa. La idea entonces va a ser crear nuestro contenido con esas características que les señalaba, ¿no? Haciendo gala a ese término divulgación. Ese término se está poniendo de moda, más, más aún con esto de las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías, las redes sociales, las diferentes plataformas que utilizamos a diario, podemos ver que hay información de interés en corto tiempo, ¿no? Si buscamos algo de, qué sé yo, de salud, de derecho, de cualquier área del conocimiento, nos ponemos un TikTok y en instantes o en un corto tiempo tenemos la información que estábamos buscando, ¿no? Sin hacer esfuerzos, vamos escuchando con el audífono la radio de nuestra preferencia y enseguida la radio nos manda jingles, cuñas con información que no conocíamos, pero la hace de manera agradable y con eso nos vamos también eh, actualizando. Vamos viendo que cada vez más conocemos
el aspecto normativo, el aspecto prohibitivo, qué es lo que no debemos hacer con esos pequeños productos comunicacionales, ¿no? Entonces, cuando lo asemejamos al ámbito de la educación, estamos casi en el mismo camino. Estamos hablando de ese término porque queremos hacer que nuestro producto sea de mucha recepción, sea acogible, sea muy visitado. Nuestro mismo material lo subimos al YouTube enseguida, aparecen los TikToks y bueno, vemos nuestra calidez, nuestra forma de ser, nuestro estilo, mientras más seguidores tenemos incluso, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que hay profesores en línea que van subiendo contenidos en audio, en videos, en TikToks, en resúmenes, y esa es la intención también de proporcionarle al estudiante contenidos que sean elaborados con el estilo que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, la idea va a ser elaborar entonces un productito que podamos subirlo a nuestra plataforma básicamente para cuestiones de puntaje, ¿no? Pero ya en el paso o en el ejercicio, o en la preparación misma de la clase que es el fin del diplomado en la educación superior, al que seguramente muchos están incursionando o que ya ejercen, va a ser siempre tratar de proporcionar materiales ya, pero con estas características, ¿no? Con características de plataformas virtuales, con características de uso de programas que sean atractivos para el estudiante, donde se involucre también el estudiante. La enseñanza virtual ha revolucionado sin duda alguna en todo lo que conocíamos antes. Y bueno, la educación virtual también por su parte, ¿no? Es aquella donde no terminamos de aprender. La escuela virtual, el alumno aprende principalmente en línea a través de la conexión de Internet. Hoy todos, bueno, el 90% tiene el acceso si bien no a una red de Wi-Fi, por lo menos lo hace de acuerdo a sus necesidades, ¿no? En una zona rural, comprando un paquetito, y esa es ya la nueva modalidad de mantenerse informado, de mantenerse conectado. Mis estimados, mi cargador creo que ha tenido ciertos desperfectos. Acá no sé si puede verse mi pantallita, no creo, pero está ya marcando el 1% restante de batería. Bueno, vamos a tener que ir terminando más antes. Ya les dejaré entonces las tareitas para nuestra tercera semana, que de la misma forma no son difíciles, son cosas muy sencillas, incluso parecería que sean muy obvias. Estamos ya en el boom de esta era digital, de los recursos tecnológicos, y va a ser nuestro desafío ahora crear contenidos. Básicamente, va a ser nuestras tareas en base a eso, creación de contenidos, y ahí estaremos explicando las características en el sitio del Moodle. Antes que se corte abruptamente mi señal, bueno, desearles un feliz resto de jornada. Ya también es domingo y bueno, descansen para recargar fuerzas para el día de mañana, que es lunes. Dios mediante, nos estaremos viendo entonces ya la última clase la próxima. Y bueno, desearles siempre lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches y buen descanso.
Hasta luego, Lisa, que Hasta le vaya luego. bien.